Bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión vamos a tocar algunos ejercicios resueltos de conversión y vamos a ver problemas de MRU. Vamos a empezar con lo más sencillo. Aquí en el problema número 1 tenemos convertir de kilómetros a metros. Tenemos el primer ejercicio. En mi primer problema me piden hallar convertir de kilómetros a metros. Pero para eso tú necesitas ver aquí la tabla. Mira la tabla aquí. Hay una tabla donde me dice kilómetro, hectómetro. Tengo el metro en el medio. Aquí está, mira. Metro está en el medio. Luego tienes decámetro, hectómetro y kilómetro. A esto se le llama múltiplo. Múltiplos del metro. Y los submúltiplos del metro, decímetro, centímetro y milímetro. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es, esa tabla lo vamos a insertar en esta otra tabla horizontal. Tenemos aquí la tabla horizontal. El metro está en el medio, le sigue el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Son los múltiplos. Y los submúltiplos, decímetro, centímetro y milímetro. Cuando tú vas en el sentido, mira, el sentido del color rosado, de las flechas rosadas, tú vas en ese sentido, tienes que multiplicar por 10. Y cuando vas en el sentido de las flechas celeste, divides entre 10. A ver, vamos a ver en este ejemplo cómo podemos aplicar esto de aquí. Mira, a ver. Tenemos, por ejemplo, aquí yo tengo 0,1 kilómetros y lo quiero convertir a metros. Entonces tú ubícate. ¿Dónde está kilómetros? Aquí está, ¿no? Profesor, aquí está. Así es. ¿Y de kilómetros quieres ir a dónde? Quieres ir a metro. Entonces hay que razonar. Si de kilómetros quiero ir a metro, ¿qué sentido debo tomar? ¿El rosado o el celeste? Yo creo que el rosado, ¿no? Entonces, si voy en el camino rosado, entonces debo multiplicar por 10, pero no una vez, sino veamos cuántas veces. Mira, 3 veces hay que multiplicar por 10. 10 por 10 por 10, o sea, 1000. ¿Está bien? Entonces yo multiplico kilómetros, lo multiplico por ¿cuánto? Lo multiplico por 1000. ¿Por qué voy a multiplicar por 1000? Porque quiero convertirlo a metros. De kilómetros quiero llegar a metros, y para llegar a metros debo multiplicar por 1000, o sea, por 10, 3 veces. Bien, que eso viene a ser de frente 1000. Estoy poniéndole aquí. ¿Cuánto es esta multiplicación? Cuando multiplicas por un número 1, a ver aquí, un número seguido de un 0 puede ser 10, un número, un 1, la unidad seguido de 2 ceros, la unidad seguido de 3 ceros, la unidad seguido de 4 ceros, la unidad seguido de 5, de 6, de 7, etc. Cuando tengas esta multiplicación lo puedes hacer más rápido. ¿Cómo lo hacemos rapidito esto? Simplemente la coma corre. A ver, ¿cuántos lugares va a correr la coma? La coma corre la cantidad de ceros que tú ves aquí. Yo veo 3 ceros, quiere decir entonces que la coma va a correr 3 lugares. ¿Por qué? Porque hay 3 ceros. Pero ¿hacia dónde va a correr la coma? Va a correr a la derecha. Cuando multipliques, la coma corre a la derecha. No te olvides. ¿Ya? ¿Y cuántos lugares corre? Corre de acuerdo a la cantidad de ceros que tiene el número, ¿no? 10, 100, en ese ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué me daría aquí? Aquí me va a dar como respuesta, bueno, como el cero va a correr, como la coma, perdón, va a correr 3 lugares, porque hay 3 ceros, entonces me va a dar esto, 2, 8, 4, y la coma va a estar aquí, y le agrego 1. Y simplemente le pongo la unidad de metro, porque es lo que yo voy a obtener. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar por 1000. ¿Está bien? Ahí tienes la conversión de 0,2841 kilómetros a metros. Sigamos. Vamos con el ejemplo número 2, con la letra B. Tengo metros y ahora voy a convertir a kilómetros. Entonces pongo aquí 1, 2, 0, 5 y 2. Bien, primero me ubico. A ver, ubiquémonos. Primero, ¿dónde está el metro? Profesor, está aquí también. Aquí está el metro, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Mira. Ahí está el metro. ¿Dónde está kilómetro? Kilómetro está aquí, o sea que es el mismo que me pidieron en el ejemplo A, pero ahora al revés. Entonces, yo tengo metros, quiero ir a kilómetros. ¿Qué debo hacer?
¿En qué sentido voy a ir? ¿El sentido rosado o el sentido celeste? Para llegar de metros a kilómetros, tengo que ir por el sentido rosado porque voy a ir hacia la izquierda. Y si voy hacia la izquierda, debo dividir entre 10. Entonces aquí yo voy a dividir ¿entre cuánto? Voy a dividir entre 10. Voy a dividir entre 10. Y para llegar otra vez entre 10. Igual que el de arriba, ¿no? Entre 10 y entre 10 voy a dividir de frente entre 1000. Entonces esto lo divido de frente ya entre 1000. Igualito aquí, cuando tengas una división entre 10, entre 100, tengas una división entre 1000, entre 10.000 y así, etcétera. O sea, la unidad y la cantidad de ceros, vas a aplicar el mismo método que en la multiplicación, o sea que la coma simplemente va a correr. Cuando multiplicas, corres a la derecha, pero cuando divides, la coma corre a la izquierda. ¿Está bien? 3 ceros, 3 lugares. Va un lugar, coma. Van 2 lugares y van 3 lugares. ¿Te das cuenta? Mira, lo hemos corrido 3 lugares. Por lo tanto, ¿qué voy a obtener aquí en este resultado? Voy a obtener 12,05 y 2. ¿Te das cuenta? Mira. Y le agrego el km. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo de metros a kilómetros. En el ejemplo C ya vamos a convertir pues rapidez, ¿no? Lo que es velocidad. Vamos a hacer una conversión. Tenemos dos unidades, el kilómetro y la hora. Bien, vamos a convertir, a ver, rapidito aquí. Tenemos. ¿Cómo convertimos esto? Hay dos maneras. La primera manera es simplemente aplicando el método práctico. ¿Cuál es el método práctico, profesor? Mira, el método práctico me dice lo siguiente. Si yo tengo kilómetros, fíjate, yo tengo kilómetros por hora y quiero convertir a metros por segundo, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hacer una multiplicación. ¿Y por cuánto debo multiplicar? Debo multiplicar por 5 sobre 18. Esta multiplicación se va a encargar, a ver, voy a escribir aquí, de convertir kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Está bien? Veamos entonces cómo lo hacemos aquí. Mira, tengo 36. Y como yo quiero convertir a metros por segundo, simplemente debo hacer una multiplicación. ¿Por cuánto? Por 5 entre 18. Ahí está. ¿Está bien? Multiplicas por 5 entre 18. Bien, ahora, ¿cómo resolvemos esto? Pues 36 por 5, ya tú decides, 36 por 5, y luego lo divides entre 18. O si tú quieres, en vez de multiplicar, quieres dividir primero, divides 36 entre 18 y luego lo multiplicas por 2. También es válido, te va a salir la misma respuesta. Entonces, bien, creo que mejor es dividir. 36 entre 18 es 2. Y lo multiplico por 5, ¿y cuánto me da? 10. Supongamos que tú quieres multiplicar y luego lo quieres dividir entre 18. También te va a salir 10. No te va a salir otro número. Muy bien, entonces, ¿qué te va a quedar? Agregas la unidad. Simplemente agregas la unidad metros por segundo. Nada más. Y ahí está la respuesta. Vamos a un segundo método. En este segundo método, ¿para qué me va a servir? A ver, profesor, pero ¿para qué va a ser un segundo método? Resulta que de repente tú te olvidaste que tienes que multiplicar por 5 sobre 18. Tú te olvidaste, ¿no? Porque nos olvidamos, todos nos olvidamos. En algún momento nos olvidamos de repente algunos números. O de repente en vez de multiplicar por 5 sobre 18, tú agarras, pones 36 y en vez de multiplicar por 5 sobre 18, lo que haces es multiplicar por 18 sobre 5. Mira, ¿ves? Y tu ejercicio ya no te va a salir. Te equivocaste. Entonces, ¿qué sucede si tú te olvidas? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Agrega, primero, como el problema es 36 kilómetros por hora, ahí está, 36 kilómetros por hora, entonces vamos a convertirlo a metros por segundo. Esto va a ser igual. Yo pongo aquí 36
No necesitas recordar nada, simplemente pones 36 kilómetros por hora y empiezas a hacer la conversión. A ver, profesor, ¿cómo es esto? En vez de escribir kilómetros, porque fíjate aquí, de kilómetros necesitas convertirlo a metros y de horas necesitas llegar a segundos. ¿Te das cuenta o no? Entonces hay que convertir kilómetros a metros. Y para eso nos fijamos aquí en la tabla, ¿no? Si quiero ir de kilómetros a metros, hay que multiplicar por 10 3 veces. Entonces yo lo puedo escribir aquí, mira. 1 kilómetro, ¿a cuántos metros equivale? A 1000 metros. ¿Por qué? Porque hay que multiplicar por 1000. Recuerda, de kilómetro a metro se multiplica por 1000, pero aquí tengo la unidad, tengo el 1 y 1 por 1000, 1000. Y simplemente le agrego la m de metro. Una hora, profesor, una hora. Se sobreentiende que debajo hay una hora. ¿A cuántos segundos equivale? 3600 segundos. En vez de escribir este kilómetro, tú, en vez de escribir el kilómetro que está arriba, lo que vas a escribir son 1000 metros. ¿Por qué 1000 metros? Porque kilómetro equivale a 1000 metros. Y debajo, en vez de escribir una hora, vas a escribir 3600 segundos. Porque esa es la conversión que hemos hecho. ¿Está bien? Ahora escribo aquí, mira, sigo, ¿no? Igual. 36. Y empiezo a simplificar, ¿no? Aquí lo que hago es una simplificación. Profesor, 2 ceros con 2 ceros se van. Me queda 10 arriba y 36 debajo. La mitad de 10, 5. La mitad de 36, 18. ¿Te das cuenta? Al final, ¿qué vas a obtener aquí? Al final vas a obtener una multiplicación de 36 por ¿cuánto? Mira, arriba te quedó 5. Y debajo, ¿cuánto te quedó? Debajo te quedó 18. ¿Te das cuenta? Al final, mira, ¿es o no es? Mira, ¿da o no da la multiplicación de 5 sobre 18? Al final obtuviste, ¿no? Lo que te decía en la teoría, la propiedad de forma rápida, tú lo obtuviste. O sea que digamos que tú lo demostraste. ¿Te das cuenta? Por eso es que sale 5 sobre 18. Sin necesidad de memorizar nada, me salió 5 sobre 18. Digo, igual 36, ya sabes, 36 si quieres multiplicar por 5, o si quieres 36 primero divides entre 18. Tú decides. Creo que dividir es mejor porque es 2 de frente y 2 por 5 es 10. Con el otro ejemplo tenemos 14,4 kilómetros por hora, pero en esta ocasión voy a multiplicarlo de frente. Ya voy a multiplicarlo. A ver, de kilómetros por hora para convertir a metros por segundo, simplemente se multiplica por 5 sobre 18. Si tú gustas, haces el segundo método. Por si te llegas a olvidar la fórmula, no hay problema, ya depende de ti. O simplemente pues ya multiplicas por 5 sobre 18 de frente. Como les dije, tú decides, primero divides o si quieres primero multiplicas. En este caso, como aquí hay un decimal y lo voy a multiplicar, y como veo un 5 como multiplicación, creo que se me va a hacer más fácil multiplicar, ¿no? 5 por 14,4 ser 72. Y 72 lo divido entre 18 y esta división viene a ser 4. Simplemente le agrego el metro por segundo. Y esta es tu respuesta. Listo. Y vemos que tenemos los mismos problemas de conversión. En este tipo ya, pasando a estas conversiones, lo que vamos a hacer es lo mismo. La diferencia es que ahora es al revés. Nos dan metros por segundo y voy a obtener kilómetros por hora. ¿Qué me dice la propiedad? La propiedad me dice que debo usar una multiplicación. 18 entre ¿cuánto? 18 entre 5. Profesor, ¿no es igual que el anterior? No, no es igual. En este caso es al revés. Es parecido, pero no es igual. En el anterior era 5 sobre 18, pero aquí es 18 sobre 5. Es al revés. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ponemos 75. Vamos a ver, número 1. Tengo 75. Este 75 lo voy a dividir entre ¿cuánto? Perdón, o lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Voy a multiplicar por la fracción que me dice la propiedad, que es 18
entre 5. Ahora, si tú quieres multiplicas y luego divides, ya tú decides, o si quieres divides primero. En este caso creo que lo más rápido es dividir. De repente, bueno, yo he decidido aquí dividir, o sea que tú tienes que buscar tu conveniencia, ¿no? ¿Qué nos conviene? Dividir, multiplicar. Yo pienso que a mí me conviene dividir. Si tú piensas que a ti te conviene multiplicar, lo haces, no hay problema. Aquí la división sería 15 por 18, ¿no? Y 15 por 18 sería 270. 270 que simplemente le agrego la unidad kilómetros por hora. ¿Por qué le agrego la unidad? Porque eso es lo que yo quiero obtener, kilómetros por hora. Pero también podemos ir a un ejemplo número 2, a una segunda manera de resolver. ¿Cuándo te va a ayudar la segunda manera de resolver estos problemas? Te va a ayudar cuando tú te olvides. Te puedes olvidar porque puede pasar, ¿no? No quiere decir que, porque te pasa, no, de repente vas a decir, profesor, yo no tengo habilidad. No, te puede pasar, a todos nos pasa, nos podemos olvidar. Hasta el más experto se le escapa la presa, como dicen, ¿no? Al cazador más experto se le escapa la presa. Puede pasar. ¿Qué sucede si tú te olvidas? Yo te voy a enseñar aquí qué es lo que vas a hacer si tú te llegas a olvidar. Tienes 75 metros entre segundo. Esto es lo que tú tienes. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres? De metros quieres obtener kilómetros y en vez de segundo quieres obtener horas. ¿Está bien? Primero quieres esto. O sea, tú quieres kilómetros y quieres hora. Pero te han dado metros con segundo. Entonces, eso es lo que hay que obtener. Primero, yo quiero arriba kilómetro. Yo quiero arriba kilómetro. Pero si tú multiplicas kilómetro por 75, como que has distorsionar esto que está aquí. Es como si yo tuviese 2. Y si yo le multiplico, digamos, un 8, ya distorsioné el 2. Ya no voy a obtener 2, voy a obtener 18, 16. Pero al inicio yo tenía 2. Entonces, al multiplicarlo por 8, lo distorsiono el 2. Para que no pase nada, ese 8 debo dividir entre 8. ¿Cuánto es 8 entre 8? 1. Y 2 por 1 sigue siendo 2. No pasa nada. No vayas a pensar que porque le agrego el 8 y luego le quito el 8, no vayas a pensar que has distorsionado el 2. No lo distorsionas, sigues obteniendo lo mismo. Entonces, eso es lo que vas a hacer aquí. A ver, profesor, yo le agrego el kilómetro entonces, listo, porque yo necesito que el kilómetro esté arriba. Pero para no distorsionar, porque aquí ya está distorsionado, para no distorsionar debo dividirlo entre el mismo kilómetro. Mira, kilómetro entre kilómetro te da 1 y sigues, y no pasó nada. Sigues obteniendo 75 metros por segundo. Sigues. Ahora, tú necesitas que la hora esté debajo. Para eso ponemos hora debajo, pero para no distorsionar esta operación hay que dividir hora entre hora. Porque si tú dejas solamente hora debajo, distorsionas este 75 metros por segundo. Aquí no se distorsiona, mira. Hora con hora se va porque son iguales, kilómetro con kilómetro se va, 1 por 1, 1, y obtienes lo mismo, o sea, no pasó nada. Con la operación tenemos, primero, tengo 75 y pongo 75 metros por segundo y yo necesito que kilómetro esté arriba. Fíjate aquí en la conversión, yo necesito que el kilómetro esté arriba. Entonces, como yo necesito que el kilómetro esté arriba, lo voy a dejar ahí. ¿Está bien? Yo voy a dejar ahí el kilómetro. Pero el kilómetro que está debajo, no me conviene que esté un kilómetro debajo. Lo que voy a hacer es convertir. Recuerda, ¿cuánto era un kilómetro en metros? Era 1000 metros. Entonces tú conviertes tu kilómetro en 1000 metros. La hora también me conviene esa hora, pero la hora me conviene que esté debajo, porque en la conversión yo veo una hora debajo. Y la hora de arriba lo convierto a segundos, 3600 segundos. Pero tú te preguntarás, ¿por qué lo convierto a metros? Kilómetros, ¿por qué lo convierto a metros? ¿Por qué no lo convierto a decámetros? ¿Por qué la hora lo convierto a 3600 segundos? ¿Por qué no lo convierto a minutos? Porque en tu unidad del número 75 tienes metros por segundo. Entonces tú tienes que convertir ese kilómetro a metros
y esa hora que estaba arriba lo tienes que convertir a segundos. ¿Por qué? Porque tu unidad principal es metros por segundo. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque vas a simplificar, mira, metro con metro. Segundo de abajo, segundo arriba. Y se fue la unidad, ¿te das cuenta? Entonces vas a obtener esto, mira, si las unidades del metro con el metro se fue, S con S se fue, ¿qué unidades te va a quedar? Solamente te va a quedar kilómetro arriba, porque es la única letra que veo, y hora debajo. ¿Te das cuenta? A ver, sigamos. Solamente te quedó eso y es lo que tú querías, kilómetros por hora. Era lo que tú querías. Dos ceros, con dos ceros también se van. La mitad de 10, 5. La mitad de 36, 18. Sigues, 75. Por, ¿qué número me salió arriba? Me fijo, en la parte de arriba me quedó 18. Es el único número que me quedó, 18. ¿Y qué número me quedó debajo? El único número que me quedó es el 5. Mira, al final, ¿se convirtió en lo que te decía la propiedad o no? La propiedad te decía 18 sobre 5, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Si tú te olvidas la propiedad, puedes usar este método de repente un poco más trabajoso, pero no tienes que memorizar si era 18 sobre 5. Tú decides cuál de los dos aplicas. Bien, divides aquí 75 entre 5, o de repente alguien dirá, profesor, ¿pero para qué? Le saco quinta 1, quinta aquí es 15, y luego multiplico 15 por 18, también, no te preocupes, es lo mismo. Tengo aquí 270, ¿qué? 270 kilómetros por hora. Y listo, se acabó el ejercicio. Con el otro ejemplo tengo 90. Pero aquí ya voy a multiplicarlo de frente por 18 sobre 5, ¿no? ¿Ya para qué voy a usar? ¿Para qué voy a usar el segundo método? Porque ya lo tengo, ¿no? La propiedad ya te lo he dado aquí. Voy a aplicarlo más rápido. De metros por segundo para ir a kilómetros por hora, estás viendo que se multiplica por 18 sobre 5. Igualito, ¿no? Aplicamos lo mismo aquí. Simplificamos. Quinta 1, quinta 18, y multiplicamos 18 por 18, a dar 324. Simplemente le agrego el kilómetro por hora, nada más. Y así de simple sale el problema. En este problema número 2, ahí está el ejercicio, me dicen, con respecto al gráfico que se muestra a continuación, ahí está el gráfico que me han mostrado, dice que el tiempo empleado por el móvil del punto A hasta el punto B es de 3 segundos. Quiere decir entonces que el móvil estaba en el punto A y cuando está en el punto B o para llegar al punto B, este móvil demoró 3 segundos. 3 segundos de tiempo. Entonces nosotros le podemos hacer esto. A ver, vamos a ver. Para llegar el intervalo de tiempo móvil del punto A llegue al punto B, dice que demoró 3 segundos. Ya le puse sus 3 segundos. Listo. Y me piden 4 preguntas. La primera, el módulo de la velocidad media. Segunda pregunta, la rapidez media, la longitud recorrida y el módulo y vector desplazamiento. Tengo que hallar módulo y vector desplazamiento. Para resolver este problema, tenemos primero que ver la teoría. Primero, para resolver el ejercicio número 2, tenemos que ver primero algo de teoría. Y para eso tenemos que saber lo que es una velocidad media. Veamos primero qué cosa es una velocidad media. Tenemos, el concepto me dice, es el cambio por unidad de tiempo que experimenta un móvil en el vector posición. Eso es la velocidad media. Si nosotros escribimos la fórmula e entendemos lo que nos dice, es decir entonces que la velocidad media va a ser un vector. ¿Cómo puedo hallar esta velocidad media? Según el concepto, me dice que mide el tiempo que experimenta un móvil en el vector posición. O sea, va a ser igual al vector desplazamiento dividido entre ¿cuánto? Entre el tiempo el cual demoró en recorrer ese desplazamiento. Esto puede ser 1. La velocidad media es un vector.
Pero van a haber problemas. Mayormente no te van a pedir lo que es la velocidad media en vector. No nos piden. Va a haber problemas en los cuales muchos de los ejercicios lo que te van a pedir es el módulo de la velocidad media. El módulo era en valor absoluto. Entonces yo pongo aquí velocidad media. Fíjate. Ahí está. Y si voy a hallar el módulo, entonces tengo que escribirlo en valor absoluto. Y el módulo de la velocidad media viene a ser igual al módulo del vector desplazamiento dividido entre el tiempo el cual tarda un móvil en recorrer ese desplazamiento. Muy bien, entonces, en otras palabras, podemos decir el módulo de la velocidad media entonces va a ser igual. El módulo del desplazamiento es distancia sobre tiempo. Nada más. Distancia sobre tiempo. Y listo. Esta es la ecuación para hallar la velocidad media. Pero hay que diferenciar bien, chicos. Hay que diferenciar bien. Uno es vector velocidad media y la otra es módulo de la velocidad media. ¿Qué cosa es el módulo? El módulo es solamente la unidad con el valor numérico. ¿Está bien? Si yo tengo un vector, entonces tiene que cumplir tres condiciones. La primera, valor numérico. ¿Qué más? Esta es la primera. La segunda condición, tiene que tener unidad. Y adicional, tiene que tener, número 3, tiene que tener dirección. Por algo es vector. Un vector tiene dirección. Tiene que cumplir con esos tres requisitos. Pero si hablamos de módulo, solamente basta con dos. ¿Cuál es la primera? Valor numérico. O sea, el número. Y número 2, requisito 2, simplemente debe tener unidad. Y eso viene a ser el módulo. Listo. Vayamos con este ejemplo. A ver, ¿cómo podemos resolver este ejemplo? Mira, en el ejemplo tengo una mariposa que ha volado de la posición ¿a dónde ha llegado? A la posición B. Pero ¿por dónde se ha movido la mariposa? Se ha movido por los puntos suspensivos de color amarillo. Ese fue su recorrido. Y si yo en este ejemplo quiero hallar la velocidad media, me voy a la fórmula. ¿Qué dice la fórmula o qué dice la ecuación? La velocidad media es desplazamiento sobre tiempo. Esa es la fórmula, ¿verdad? Vector desplazamiento sobre tiempo. Entonces va a haber dos maneras de resolver este ejercicio. Primero, velocidad media en forma de vector. Lo voy a hallar en forma de vector primero, para que te des cuenta cuál es la diferencia entre los dos. Primero lo voy a dar en forma de vector. Para hallar en forma de vector tengo que hallar el vector desplazamiento primero. Profesor, ¿y cuál es el desplazamiento? El desplazamiento no vayas a pensar que es la línea amarilla. La línea amarilla es por donde se ha movido, por donde ha volado la mariposa. Si tú te pones a dibujar su camino, el camino de la mariposa me va a dar la línea amarilla. La línea amarilla es el dibujo, estás dibujando por dónde se ha movido. A ese dibujo se le llama trayectoria. La trayectoria es el dibujo, solamente es la línea. ¿Por dónde se movió la mariposa? Por la línea amarilla. A ese dibujo se le conoce como trayectoria. ¿Está bien? Pero ¿cuál es el desplazamiento? El desplazamiento es un vector. ¿Qué cosa mide el desplazamiento? El desplazamiento simplemente mide el cambio de posición. Si tienes posición A y termina en posición B, significa que la mariposa no está en la misma posición A, se ha movido, se ha trasladado a otra posición. ¿Y cuál es esa posición, profesor? Tienes que dibujarlo. Ahí está. La línea celeste es el vector desplazamiento. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque del punto A se fue al punto B. Y esa línea celeste es muy distinta a la línea amarilla. Esa línea celeste viene a ser el desplazamiento, vector desplazamiento. ¿Está bien? Un móvil, aquí tenemos, a ver, yo lo voy a dibujar aquí de nuevo, ¿está bien? Ahí tengo. Si yo tengo el eje, tengo el eje X,
y tengo el eje Y, si algo, un objeto o lo que sea, va a la derecha, o sea, su movimiento o apunta a la derecha, simplemente le agrego vector Y. Si va hacia arriba, se le agrega el vector unitario J o la letra J con un sombrerito. Profesor, y si algo se mueve a la izquierda o apunta a la izquierda, simplemente le pones menos I. Y si va hacia abajo, ¿qué le pongo, profesor? Menos J. ¿Te das cuenta? Derecha I, izquierda menos I. Arriba J, debajo menos J. ¿Está bien? Ahora, veamos aquí, sigamos en el ejemplo. Mira, como ya dibujaste el desplazamiento, entonces mi velocidad media dice que es desplazamiento vector sobre tiempo. Eso es lo que está acá en la fórmula. ¿Y cómo denoto un vector? Denoto con valor numérico. Esto es lo que escribí aquí. Entonces, mi vector desplazamiento tiene un valor numérico. ¿Y cuál es su valor numérico? Hay que hallarlo. A ver, ¿cómo lo hallamos? Primero, si yo veo aquí un rectángulo blanco y otro rectángulo blanco, es el símbolo. Significa que estas dos partes son igualitas. Si uno vale 50, quiere decir que aquí también va a valer 50. O sea, la distancia, ¿no? O sea, la medida. Este es el punto de origen. Del punto de origen, aquí en el centro, del punto de origen hasta la posición B hay 50 metros. Y del punto de origen a la posición inicial de A también hay 50. Profesor, ¿por qué 50 y 50? Porque tienen el mismo símbolo. El mismo símbolo me indica que son iguales, 50 metros, 50 metros. Ahora, calcula, a ver, la línea celeste, la flecha celeste, ¿cuánto crees tú que va a medir? Ah, profesor, va a medir 100, ¿no? ¿Mide 100 o no mide 100? Claro, mide 100, pues, ¿no? Ha sumado muy bien. 100 metros. Perdón, 100 nomás. Mide 100. Pero si es un vector, dice que debe tener unidad. Ah, ¿y hay unidad o no hay unidad? Sí hay unidad. ¿Y cuál es la unidad? M de metros. Pero si es un vector, le falta agregar algo, que es la dirección. ¿Este vector hacia dónde apunta? Esa es la dirección. ¿Hacia dónde crees tú que apunta? Profesor, veo la flecha, apunta a la derecha. Ah, el vector de desplazamiento apunta a la derecha. O sea que la mariposa se movió a la derecha. Quiere decir entonces, si algo se mueve a la derecha, yo le tengo que agregar vector I. ¿Y dónde está ese vector I? Aquí, mira. Si tú no quieres agregarle vector Y, no hay problema, le puedes agregar, simplemente puedes dibujar una flecha indicando que ese desplazamiento va a la derecha. ¿Y dividido entre cuánto? Entre el tiempo. ¿Qué tiempo demora la mariposa en llegar del punto A al punto B? Aquí lo tenemos, mira, dice que el tiempo de A hasta B, 25 segundos. Entonces, el tiempo es 25. ¿Por qué le pone el tiempo debajo? Esto es lo que me dice la ecuación. Bien, divido 100 entre 25, 100 entre 25 entonces, ¿cuánto es? Velocidad media. Va a ser igual a 4. 4 que, bueno, aquí hay que agregarle 25 segundos, 4 que, metros por segundo. Y le agrego que la flecha que va a la derecha. O sea, la velocidad media es 4 metros por segundo. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Si tú lo quieres agregar con vectores unitarios, lo que vas a hacer es esto. Velocidad media es igual a 4 metros por segundo. En vez de escribir vector a la derecha, simplemente le pones letra I. Y nada más. Si el vector desplazamiento no fuese ni a derecha, ni a izquierda, ni arriba, abajo, y es en una diagonal, ahí sí tienes que poner tu diagonal. O sea que aquí sería una diagonal de dibujo, ¿no? Por eso es que a veces es mejor hacer un dibujo. De repente a veces te sale un sentido medio raro hacia aquí. Y a veces esto de notarlo es un poquito complicado con los vectores I y J, ¿no? Por eso es que así nomás no te van a pedir la velocidad media en forma de vector. Yo tampoco te voy a pedir. Lo único que yo te voy a pedir es el módulo. Y el módulo es más sencillo. En muchos ejercicios te van a pedir el módulo de la velocidad media, que es muy distinto a que des la velocidad media en forma de vector. ¿Qué pasaría si ahora te piden, listo, qué pasa si ahora te piden el módulo de la velocidad media? Simplemente aplicamos la ecuación, pues, ¿no? La fórmula que dice ahí, ¿no? ¿Qué dice? La fórmula es distancia sobre tiempo. ¿Y qué cosa es la distancia?
La distancia es el módulo del desplazamiento. O sea que la distancia es la medida del desplazamiento. Solamente su valor numérico y su unidad. Bien, aquí tenemos entonces valor numérico. Valor numérico. ¿Cuál es el vector? El vector desplazamiento. ¿Cuál es el valor numérico? El número. ¿Cuánto era? 100. ¿Cuál es la unidad? ¿El desplazamiento tiene unidad o no? Sí tiene. ¿Cuál es? Metros. Sorry, la dirección no se agrega. ¿Por qué? Porque solo te están pidiendo distancia y es un escalar. Esto es un escalar. ¿Por qué es un escalar? Porque te están pidiendo el módulo. Y el módulo simplemente es valor numérico con unidad. O sea, el módulo es un escalar, no es un vector. Como me piden el módulo, no debo agregarle dirección. No se agrega la dirección. Por eso es que es más sencillo. No tienes por qué agregar direcciones. Solamente pones la unidad con el valor numérico. ¿Está bien? Y aquí te dice valor numérico con unidad cuando te pidan el módulo. ¿Cuál es el tiempo? 25 segundos. ¿Está bien? Ese es el tiempo. Por lo tanto, la velocidad media en módulo va a ser igual, divido esto y me da 4. ¿4 qué? Metros por segundo. Profesor, ¿y por qué ya no le agrega la dirección? Porque es módulo. El módulo es un escalar. En el módulo no va a dirección. Cuando te pidan vector, sí tienes que ponerle dirección. ¿Está bien? Por eso es que es más sencillo hallar el módulo que hallar velocidad media en forma vectorial. La diferencia entonces en velocidad media y el módulo de la velocidad media. Cuando te pidan el módulo de la velocidad media, solo te están pidiendo el número con la unidad. Nada más. ¿Está bien? Vayamos con el otro ejemplo, a ver, ahora con este concepto, el cual es rapidez media. ¿Qué cosa es la rapidez media? Leemos el concepto y me dice, escalar que representa la longitud recorrida por un móvil en un tiempo determinado. ¿Durante qué? Durante el proceso. Si nosotros escribimos las ecuaciones de esto que está aquí, sería rapidez media, le pongo R, rapidez media. Es un escalar, o sea que aquí no va a haber módulo, porque esto ya es un escalar. Ya no vas a hallar módulo de la rapidez media. No, porque aquí dice que la rapidez media es un escalar. Dice que es la longitud recorrida. La longitud recorrida es lo mismo que el espacio recorrido. Es lo mismo, espacio recorrido dividido entre ¿qué? Entre un tiempo determinado. Nada más. Y se acabó tu rapidez media. Vamos a ver, vamos a hallar entonces esta rapidez media. La gráfica. Y ahora voy a calcular la rapidez media. ¿Está bien? La rapidez media es más sencilla. Ahí está la fórmula, como les dije, espacio recorrido sobre un tiempo determinado. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué cosa es espacio recorrido? Para saber cuál es el espacio recorrido, tenemos que saber qué cosa era la trayectoria. Aquí ya no tiene nada que ver el desplazamiento. Bien, veamos cuál es la trayectoria de la mariposa. La mariposa voló y se movió por la línea amarilla. Esa línea amarilla, solamente el dibujo, muchachos, se llama trayectoria. El dibujo, la línea amarilla, nada más. Y si tú te pones a medir esta línea amarilla, a esa medida se le llama espacio recorrido. Y bueno, según el ejemplo, ya me están dando la medida de la línea amarilla. La línea amarilla es 200 metros. Por lo tanto, yo le pongo aquí entonces rapidez media y voy a poner el espacio recorrido. Recuerda, la trayectoria es el dibujo y la medida de ese dibujo, de esa línea, son 200 metros. Entonces 200 metros va aquí, porque ese es el espacio recorrido. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo sigue siendo 25 segundos. ¿Por qué? Porque es lo que demoró en llegar del punto A al punto B. ¿Está bien? Bueno, esta división ponemos aquí rapidez media va a ser igual a 8 metros por segundo. Y tienes tu rapidez media. No necesitas colocar direcciones ni nada, porque la rapidez media es un escalar, no es un vector. Queda muy distinto a la velocidad media. Esto es rapidez media. ¿Está bien? Simplemente aplicas esa ecuación. Espacio recorrido sobre tiempo. El espacio recorrido es la medida de la trayectoria. Ahora sí, vayamos con nuestro ejercicio número 2. Vamos de nuevo. Primero, dice que el móvil del punto A para llegar al punto B demoró 3 segundos. Primero, ¿cuál es el módulo de la velocidad media? Me están preguntando, ¿no?
sea, te están pidiendo, no te están pidiendo el vector, te piden el módulo. ¿El módulo de quién? De la velocidad media. Entonces hay que escribir bien aquí nuestra ecuación. Tengo entonces, lo que nos piden entonces es la velocidad media, pero nos piden el módulo. Ahí está. ¿Y cuál era la ecuación para hallar el módulo de la velocidad media? Era el módulo del desplazamiento, del vector desplazamiento, ¿entre cuánto? Entre el tiempo que tardaba en recorrer ese vector desplazamiento. Si nosotros simplificábamos esto, era entonces, ¿qué cosa era? La distancia sobre tiempo. Tenemos entonces, módulo de la velocidad media va a ser igual. Fíjate aquí, primero hay que hallar el desplazamiento. ¿Está bien? Primero hay que hallar el desplazamiento. ¿Qué cosa era el desplazamiento? El desplazamiento medía posición inicial con respecto a la posición final. ¿Cuál es la final, profesor? La letra B. ¿Y cuál es la inicial? La letra A. ¿Hay un cambio de posición? Yo creo que sí. Ahí está. Lo dibujamos nosotros. Ahí está. Esa línea rosada, esa flecha rosada, va a ser ¿qué cosa? Nuestro desplazamiento. ¿Por qué? De la posición A terminó en la posición B. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, esa línea rosada, esa flecha rosada, yo tengo que escribir ¿qué cosa? Yo tengo que escribir su módulo, solamente su tamaño. ¿Y qué cosa era el módulo? El valor numérico con la unidad. Bien, entonces nosotros sumamos el valor numérico. Primero, nos damos cuenta que de aquí hasta acá hay 8. Ahí está el 8. Ahí lo ves. Ahí está el 8. Listo. Pongo 8. ¿Pero 8 qué? 8 metros. Nos damos cuenta que de aquí hasta el final, 5 metros. Nos falta aquí una parte, nos falta una porción. Pero lo podemos hallar, mira, si te das cuenta, aquí tienes un triángulo. ¿Está bien? Aquí hay un triángulo. A ver, vamos a sombrearlo, lo voy a sombrear para que te des cuenta. Nos damos cuenta que aquí hay un triángulo. Y ese triángulo debe tener 3 ángulos, sino que el tercero no nos han dado el tercer ángulo. Pero si no nos han dado, nosotros lo podemos calcular. ¿Por qué lo podemos calcular? Porque ya tenemos dos, 60 y 60. Un triángulo debe medir 180. Quiere decir que por lógica, aquí ¿cuánto irá? 60, ¿no? Por lógica, ¿no? Porque 60 más 60 más 60, 180. Nos damos cuenta de que este triángulo, al poner 60, va a tener 3 ángulos iguales. ¿Qué tipo de triángulo es entonces? Es un triángulo equilátero. Quiere decir que sus tres lados van a ser iguales. Eso es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, sus 3 lados serán iguales. Profesor, y si son iguales, ¿qué debe suceder? Debe suceder esto. Que si un lado vale 4, el otro lado también valdrá 4. Y el lado que está abajo, ¿cuánto va a valer, profesor? También va a valer 4. Muy bien, ahora, la velocidad media es la distancia. ¿Qué cosa es la distancia? Es el módulo del desplazamiento. El desplazamiento es la flecha rosada. Esa flecha rosada tiene un número. ¿Cuál es un número? Suma 8, 4 y 5. ¿Cuánto es? 17. ¿Está bien? 17, pero el módulo o esa distancia es el número con la unidad. 17, ¿qué? Metros, porque tiene que ir la unidad. Muy bien, entonces el desplazamiento, cuando me piden el módulo de la velocidad media, solamente debo colocar el módulo del desplazamiento. O sea, debo colocar solamente el número y la unidad. Ya lo coloqué. ¿Cuál es el tiempo? 3 segundos. Listo. Por lo tanto, el módulo de la velocidad media va a ser igual. Divido 17 entre 3, me da 5,6 metros por segundo. Nada más. Solo te están pidiendo el módulo de la velocidad media. No te están pidiendo el vector, solo el módulo. ¿Para qué? Para que lo puedas hallar, para que sea más sencillo resolver este ejercicio. Vamos con la letra B. La letra B me piden la rapidez media. Y la rapidez media ya no tenía que razonar si era un vector o si tenía dirección o no.
solamente debo colocar, bueno, como no debo razonar si tiene dirección o no, ¿y por qué no? Porque la rapidez media es un escalar, el mismo concepto me lo dijo. ¿Cuál es la ecuación de la rapidez media, profesor? ¿Lo puede poner de nuevo? Claro, era el espacio recorrido en el tiempo determinado. Rapidez media va a ser igual. ¿Cuál es el espacio recorrido? ¿Qué cosa era el espacio recorrido? Para hallar el espacio recorrido, primero teníamos que hallar ¿qué cosa? La trayectoria. Hay que hallar la trayectoria primero. A ver, profesor, ¿cuál es la trayectoria? Según lo que yo veo, según mi gráfica, no yo veo mi gráfica, me doy cuenta que este móvil se ha movido por la línea amarilla, ¿no? Por la línea blanca, perdón. ¿Ves? Estoy dibujando su camino, mira. Al dibujar su camino, lo que estoy haciendo es hallar su trayectoria, solamente el dibujo. Las líneas amarillas, las líneas blancas, perdón, los puntos suspensivos, que son las líneas blancas, esa es su trayectoria. Ahora, si tú quieres hallar el espacio recorrido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hallar la medida de esa línea blanca o la línea anaranjada que lo acabo yo de pasar por segunda vez. Esa línea es la trayectoria y la medida de esa línea, porque por esa línea es por donde se ha movido el móvil, por donde se ha movido esta esfera, a esa línea la medida es el espacio recorrido. A ver, profesor, calculemos la medida del espacio recorrido entonces. Tengo 8 metros. Después tengo 4 metros. Este es el espacio recorrido. ¿Ah? Después bajó el móvil y otra vez hizo 4 metros y después recorrió 5 metros. ¿Cuál es la suma? Sería 21. ¿Pero 21 qué? 21 metros. Dividido entre un tiempo. ¿El tiempo cuánto es? 3 segundos. Por lo tanto, ¿cuál es la rapidez media entonces? Va a ser igual a 7 metros por segundo. Listo. Letra C. En la letra C me piden hallar la longitud recorrida. Profesor, aquí me piden hallar la longitud recorrida, pero usted no nos enseñó qué cosa es la longitud recorrida, por si acaso, ¿ah? Algunos pueden decir, la longitud recorrida es lo mismo que el espacio recorrido, es lo mismo. ¿Está bien? O sea que en vez de longitud recorrida, te pueden decir también espacio recorrido. La longitud recorrida entonces va a ser igual al espacio recorrido. ¿Y cuánto es el espacio recorrido? Vamos a calcular aquí, mira, ¿ves? 21, o sea, es la medida de la trayectoria. ¿Cuánto era? 21. ¿21 qué? 21 metros. Letra D. En la letra D me piden hallar módulo y vector del desplazamiento. Primero, tengo desplazamiento. Hay dos preguntas aquí. Uno, vector y el otro módulo. O al revés, ¿no? Módulo. Módulo del vector desplazamiento y me piden el vector desplazamiento. Hay dos preguntas aquí. ¿Cuál es el módulo del vector desplazamiento? Primero, recordemos qué cosa era módulo y qué cosa era vector. Cuando me piden el vector, vamos a calcular mejor el vector primero. El vector cumplía tres condiciones. Valor numérico, unidad y dirección. Veamos. Primero, ¿qué cosa era el desplazamiento? El desplazamiento mide posición final con respecto a la inicial. ¿Y cuál es ese vector de desplazamiento? Esta flecha rosada, esta grande, ¿no? Porque si te das cuenta, esa flecha rosada está en dirección de la posición inicial con respecto a la final, ¿verdad? Ahora, ese desplazamiento vamos a dar su valor numérico. El valor numérico es el número que vale ese vector desplazamiento, esa flecha rosada. El número era 17. Ya está. El módulo también va el número, 17. El vector tiene unidad. El módulo también tiene unidad, porque yo veo metro. Pero el módulo ya está. Pero el vector falta la dirección. ¿Qué dirección tiene este desplazamiento? Yo miro mi pizarra y tiene una dirección a la derecha. Si tiene una dirección a la derecha, entonces es vector Y. Y si no le quieres poner vector Y, le puedes poner una flecha que va a la derecha.
¿Está bien? Cualquiera de los dos. Nosotros le ponemos entonces vector y. Vector y, ¿qué quiere decir? Que ese desplazamiento está yendo a la derecha. Muy bien. Eso sería todo. Eso sería entonces la resolución de este problema número 2. Espero que me hayan entendido y nosotros nos vemos la próxima semana.